Entonces, empezando que este tipo de trabajo me parece bien interesante en el sentido de que quería decirles que me parece interesante saber qué es lo que usted hace, cuál es el fruto y el producto de sus investigaciones. Entonces, esto, el exponerlo y el intercambiar con los compañeros y con los alumnos, que no sé si habrá alguno, pero me parece que es uno, es un aspecto necesario e importante para la investigación y para la formación. Entonces, este aspecto me da mucho gusto. Mi idea es exponerles un poco la relación de colaboración de la investigación con los sectores productivos. Esto surge de varios proyectos que he realizado. Uno con IDRC y diferentes grupos latinoamericanos, otro con el 7º programa Marco, donde participé y fue el único proyecto que ganó a nivel latinoamericano. Y de ahí surgen, y aparte de los trabajos que he realizado para CONACYT y sobre todo para los proyectos de ciencia básica de CONACYT, ahí surgen una serie de aspectos que fui acumulando que me interesaba un poco exponerlos hoy o por lo menos sistematizarlos. Entonces, la idea un poco de los objetivos de la ponencia o de lo que yo voy a exponer para que ustedes critiquen e intercambiar es un poco presentar la complejidad y la diversidad de las relaciones de colaboración entre agentes heterogéneos. Estos agentes heterogéneos están componiendo el sistema de innovación nacional con una débil conexión y bajas complementariedades, que es lo que se está dando últimamente, pero se está dando desde hace mucho tiempo en América Latina y en México, y que no ha generado capacidades y competencias como regulaciones y se manifiesta una serie de comportamientos diferenciales. Esos comportamientos diferenciales llevan a conductas adaptativas y algunas veces creativas. Y eso es lo significativo para la innovación, el planteo de conductas creativas que van contra las reglas, que eso es lo que hace justamente que se plantee que hay un proceso de innovación endógena. Entonces, las principales preguntas de investigación o las principales preguntas de la exposición están referidas un poco a qué limitaciones existen en el país para que la innovación funcione como un proceso endógeno, atendiendo a las débiles vinculaciones que existen, las bajas complementariedades y la baja conectividad entre organizaciones. Este es un problema que tiene toda América Latina. Quizás Brasil en este momento, como Cristina está estudiando, está articulando más los programas, los instrumentos para hacer una conexión más intensa entre los distintos actores. Por ejemplo, desde el 2004, que sale la Ley del Bien y Justo Cero, están teniendo se está dando mucho énfasis a los agrupamientos. También en otros lugares más chiquitos, como Chile, también se han dado mucho énfasis a buscar reducir estas faltas de conectividad existente. Pero entonces, quizás aquí lo más interesante es ver cómo las políticas públicas a nivel nacional y estatal en México fomentan estos procesos de aprendizaje, o sea, estos procesos de articulación del sistema de innovación. Cómo se trata de desarrollar capacidades de absorción de los conocimientos a través de la colaboración pública y privada para el desarrollo de la innovación. Otro aspecto también importante es ver qué nuevos instrumentos están jugando un papel importante para considerar, para analizar o consolidar, por ejemplo, los intercambios entre diferentes agentes sociales a nivel nacional y estatal. Esto es muy importante porque a partir de, ustedes se acuerdan de los sistemas, o si no se acuerdan, los recuerdo ahora, los sistemas regionales de investigación en 1994 que creó el CONACYT, fue uno de los
intentos de descentralización. Y en esos intentos de descentralización y de búsqueda de articular la investigación a nivel de los estados y a nivel de otros actores, a partir de ahí se fue generando todo un sistema de apoyar la descentralización y la articulación de redes entre distintos agentes, cuyo problema principal es que no tuvo una evaluación de los impactos y los efectos. Porque generalmente en algunos países de América Latina, por ejemplo, si tomas el caso de Uruguay, Costa Rica o incluso Colombia, para implementar diferentes programas e instrumentos, se han hecho estudios prospectivos, o sea, se han utilizado técnicas de foresight para poder ver cuáles son las orientaciones a tomar y a su vez ver qué viabilidad existe entre los actores. Entonces, ¿qué viabilidad existe para que esos actores implementen las políticas con comportamientos más o menos creativos? Pero en realidad en México los estudios prospectivos están en el discurso o son absolutamente por arriba, es decir, que no tienen conexión con la realidad. Por ejemplo, todos los agrupamientos creados a nivel estatal en los diferentes sectores, desde electrónico, software, aeroespacial, automotriz, fueron creados por distintas presiones, ya sea de grupos empresariales, ya sea de las transnacionales, o por la acción, en el caso del software, de la Secretaría de Economía, del ProSoft, o en el caso de, en este momento del aeroespacial, por la acción un poco de ProMéxico, que trata de traer empresas tractoras para que construyan articulaciones de cadenas productivas que tengan inserción a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, no hay una visión muy integrada de esos estudios prospectivos, ¿no? Y más bien, se han creado instrumentos que se crearon, y yo creo que algunos han sido con resultados bastante interesantes, pero son productos de un proceso de agregación. Por eso no permite en muchos casos crecer e ir hacia políticas más selectivas que puedan enfocar programas y resultados con los diferentes agentes, ¿no? Yo creo que me van a tener que traer un balde para ir. Entonces, una de las cosas interesantes es ver también estos nuevos instrumentos, bueno, qué papel juegan para consolidar intercambios entre los diferentes agentes sociales a nivel nacional y estatal. Es decir, toda esta práctica que se viene dando del 94 al 95, incluso con la creación de diferentes clústeres en el país, va generando a nivel regional y sectorial un incipiente, podríamos decir, un incipiente capital social y permite una creación de competencias y a su vez de cierta distribución de investigaciones y actividades. Aunque, como digo, es un proceso un poco de agregación, no es un proceso en el cual haya, si bien hay una política, falta la gestión de esa política, la coordinación, uno de los aspectos críticos para rehacer y reinventar nuevas políticas. Bueno, entonces, esta relación de investigación, un poco esta apertura de la investigación a los sectores productivos, un poco va surgiendo por esta idea nueva de conocimiento, en el sentido de que el conocimiento está ligado a la producción y tiene aparte tiene una dimensión de complejidad, en el sentido
de que no es como en el modelo lineal, que era una sucesión de etapas, ¿no? Que teníamos por un lado la investigación básica, después los gestores de la ciencia que distribuían el conocimiento, la comercialización y la utilización o no de las empresas por ese conocimiento. La idea un poco del conocimiento en la sociedad de IDEM, en la sociedad del conocimiento, es la idea de que hay una importancia del conocimiento tácito, una importancia de la formalización y a su vez un proceso de aprendizaje que permite justamente esos procesos acumulativos. Y por otro lado también requiere de estructuras organizativas adecuadas para dar respuesta a esa complejidad. Por eso es muy importante ver la dimensión de las nuevas formas organizativas que se crean a nivel de las políticas públicas, quiere decir en el sector de ciencia y tecnología, también en las instituciones del sector, como son las instituciones, ahora como son las oficinas de vinculación y transferencia tecnológica, es decir, y en muchos centros CONACYT tenían el antecedente en realidad, como de jefes de grupos de investigación que trataban de buscar aperturas de proyectos hacia otros sectores. Sobre todo, más bien, eran servicios profesionales y técnicos, no era una idea de colaboración en la investigación. Pero este aspecto organizativo y de intermediación es básico en la sociedad del conocimiento, ¿no? Porque es la necesidad, una de articulación de redes y otra de los enlaces, ¿no? Entonces, aquí vemos que dentro del sector de ciencia y tecnología hay muchas instituciones, por ejemplo, que pueden jugar ese papel de intermediación. Por ejemplo, el Foro Consultivo de la Ciencia es una organización de intermediación en la medida que crea enlace entre la comunidad científica, el sector productivo, otras instituciones, por ejemplo la Cámara, en la medida que está planteando reivindicaciones sobre la ley en el PECITI, aprobado en el 2009, el papel del foro fue significativo. También otras instituciones que cada vez más tienen ese papel de enlace, como ADIAT, que es una institución de directivos de institutos tecnológicos, y que tiene un papel muy dinámico a nivel de los sistemas de innovación regional. También la FUMEC, que es la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que está haciendo realmente estudios prospectivos de distintos sectores, productivos, y que trata de ver justamente esa pluralidad de redes y de articulaciones que se forman. Por ejemplo, he hecho un trabajo muy interesante en el Estado de México sobre la aeronáutica y las posibilidades que tienen los distintos como mantenimiento para el sector, dado el desarrollo de la industria automotriz. También ha hecho estudios sobre biotecnología, sobre salud, y ha hecho estudios interesantes sobre todo lo que es migración y el brain drain de talentos, y aparte cómo esos talentos también están apoyando emprendimientos en México, ¿no? Que eso es una de las cosas interesantes también que ha realizado la FUMEC. Esto es para explicar estos distintos programas, qué papel tienen estas instituciones de intermediación, que son articuladoras de actores heterogéneos, ¿no? Entonces, pero a su vez, estamos acostumbrados en general, en todo el modelo de innovación lineal y todo lo que se ha hecho, estamos acostumbrados a relaciones unidireccionales,
donde había contactos esporádicos y muy puntuales de los centros de investigación, las instituciones interesadas en dar información, ya sea a organizaciones sociales, al sector público o al sector productivo. No hay una relación de continuidad por la falta organizativa, por la falta de indicación dentro de la ley de ciencia y tecnología y por la falta de demanda de las empresas y del sector productivo también, que es uno de los aspectos que está marcando ese nivel adaptativo y no creativo. Ahora, lo interesante que cada vez más empiezan a surgir instrumentos y actitudes por parte de ciertos grupos de investigación que aseguran más una relación bidireccional entre los sectores productivos de las organizaciones y los grupos de investigación, que no están muy articulados, pero que cada vez más se consolidan. Por ejemplo, y eso, en ese aspecto, en la articulación de los grupos de investigación, me parece que ha jugado un papel determinante los agrupamientos productivos, porque en cada región y en cada sector se han planteado demandas específicas para la investigación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esas demandas que vienen por sectores productivos y a su vez que vienen por la respuesta que dan las organizaciones educativas de investigación o tecnológicas, va armando esa red que hace circular el conocimiento, que crea un tejido social, pero a su vez que va generando conocimientos específicos que son tácitos, pero que posteriormente se van formalizando. Se van formalizando, por ejemplo, en los distintos fondos que se crean en los estados para apoyar las competencias técnicas dirigidas y orientadas específicamente a fomentar el desarrollo de la cadena productiva de proveedores pymes, ¿no? Ya sea del sector automotriz, ya sea del aeronáutico, ya sea en software es distinto porque es más cambiante, pero en electrónico es muy importante. Entonces, esos aspectos son interesantes y va generando una bidireccionalidad en el sentido de que no son ya tanto demandas puntuales, se van creando relaciones más duraderas donde hay un conocimiento y a su vez hay un crecimiento en los logros que se pueden obtener desde el punto de vista de la investigación y también de los proyectos. Ahora, una cosa que me parece básica, que en esta relación de vinculación, universidad, centros de investigación, institutos tecnológicos, con los sectores productivos, hay distintas modalidades o canales que ha sido estudiado por diferentes... No traje esa lámina, pero que ha sido estudiado por la teoría evolutiva de la evolución, de la innovación, pero también ha sido estudiado por la organización industrial, incluso ha sido estudiado por la geografía y la economía en todas las relaciones de productividad, que plantean el análisis de esa vinculación desde diferentes ángulos, ya sea a través de todo lo que significa el papel y la cartera de trabajos, todo lo que significa la relación pública y privada a nivel de financiamiento y de emprender nuevos proyectos de investigación, el papel de la intermediación, o sea, toda esa estructura de enlace organizativo, ha sido también muy estudiada por diferentes autores. Yo he sido una, entre otros. Bueno, Yusuf, que es el más conocido, pero a nivel de México es una cosa que he estudiado bastante. Y eso está muy vinculado también con las relaciones de proximidad, o sea, las relaciones
que se dan en los agrupamientos productivos de carácter territorial, donde en algunos casos se acentúa la colaboración. Estas vinculaciones también se han estudiado desde el punto de vista del carácter informal que muchas llevan, y en ese sentido, por ejemplo, hay determinadas disciplinas como química, ingeniería, biotecnología, que tienen una relación de vinculación informal de mucho tiempo. No es algo que se esté planteando como una consecuencia de los nuevos instrumentos, porque es una necesidad vital de salida de sus productos. Y después también hay un estudio de todo lo que es la formalización de estas relaciones, y también lo que significa estas relaciones desde el punto de vista de las estrategias empresariales para emprender investigaciones conjuntas. También hay toda una línea de investigación en cuanto a cómo todas estas demandas de emprender investigaciones conjuntas han generado la consolidación de grupos de investigación, ¿no? Con diferentes resultados, pero han consolidado el crecimiento de grupos de investigación. Pero lo que es importante es que el uso de estos canales depende mucho del sector industrial, ¿no?, al que se refiera, de las regiones donde se localizan, ¿no? Porque no es lo mismo una región como Chihuahua, Monterrey, Jalisco, que tienen una tradición de contactos, intercambios y de demanda, que, por ejemplo, otras regiones, ¿no? Depende también de la duración de los contratos, ¿no? Esto es muy importante para crear una continuidad, y también depende, y es fundamental, de la flexibilidad organizativa de la universidad y de las instituciones, ¿no? Porque sin querer hablar mal de nadie, hacer un convenio con la UNAM es morirse, porque realmente cuando hicimos el trabajo de IDRC acá, y se trabajó con grupos interinstitucionales, nacionales e internacionales, se constituyeron consorcios de investigación. Bueno, realmente la normatividad de la UNAM para aceptar fondos y a su vez compartir fondos era impresionante, era imposible. Y entonces, para hacer proyectos de investigación e intercambiar y generar dinámicas y sinergias, es importante llegar a una flexibilidad organizativa, ¿no? Cosas que estas instituciones jerarquizadas no tienen. Y por eso cada vez más es importante esa idea de la intermediación, ¿no? Bueno, es un poco lo que me venía refiriendo, esta idea de las tipologías de canales y modalidades que existen para todo lo que es vinculación y transferencia de conocimientos entre los distintos agentes. Es decir, una vía muy usada es la realización de investigaciones conjuntas, que incluyen publicaciones conjuntas, cuyos resultados crean nuevas oportunidades de colaboraciones futuras. Esto, por ejemplo, se dio cuando se creó dentro de CONACYT los consorcios de innovación. Entonces fue uno de los intentos más interesantes para complementar, ahí sí romper las fragmentaciones que había y los vacíos existentes entre la investigación y las empresas y los policymakers, ¿no? Porque se integraron esos consorcios con diferentes agentes y para hacer investigaciones específicas ahí fue sobre empresas, no sobre sectores, ¿no? Sobre necesidades específicas de empresas para crecer y lograr niveles de competitividad. El problema que, como siempre, esas experiencias que pueden ser en ciertos casos exitosas, no se analizó ni se evaluó qué
resultados fueron positivos y qué negativos. Y sobre eso se creó las AERI, que son las alianzas estratégicas para la innovación. Entonces, de nuevo tenemos un proceso de agregación y no tenemos un proceso de evaluación que permitiría reorientar las políticas, ¿no? Pero, es decir, yo creo que los instrumentos creados y en cierta forma la necesidad de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento fue generando en los investigadores y en los grupos la necesidad de buscar formas alternativas de financiamiento y recurrir a este financiamiento de empresas o de sectores, ¿no? En el caso de los consorcios fue un caso muy claro, que era la búsqueda de nuevas fuentes de conocimiento, de nuevo financiamiento, aunque el problema ahí incidió en cómo se regulaba después todo el problema de propiedad y todo el problema de si publicación, no publicación, la confidencialidad. Es una cosa que al día de hoy no está resuelto por la regulación de conocimiento. Otro aspecto importante en la colaboración son los contratos de investigación financiados por empresas, que esto se está dando mucho. Por ejemplo, en los centros CONACYT, la mayoría de sus convenios son contratos financiados por empresas para resolver problemas puntuales. Esos problemas puntuales van derivando en asociaciones más largas. Pero en estos contratos de investigación, que son en general de servicios técnicos y servicios profesionales, a veces es muy difícil recuperar la propiedad intelectual para la publicación. Y tampoco eso está legislado. Otro aspecto que tiene que ver un poco con estos flujos de conocimiento y que tienen en general un carácter muy unidireccional es la movilidad de las investigaciones y estudiantes de posgrados hacia las empresas y la participación de ejecutivos o personal vinculado con RD en seminarios o instancias de formación. Esto es un poco lo que buscó también los consorcios, integrar personal de las empresas trabajando en investigación y desarrollo a trabajar en conjunto con los investigadores. Y si ustedes toman el plan Avance en este momento, también es una idea de facilitar esa movilidad de los investigadores con las empresas, como también el plan IDEA de la Dirección Tecnológica de CONACYT. Tratan de fomentar esta idea de esta vinculación y circulación en seminarios y estancias con las empresas. Y un poco lo que están haciendo las redes temáticas y las AERIs, que son los libros de arte, han creado alguna, no todas, pero por ejemplo la participación con las empresas y los sectores, fundamentalmente en todo lo que es infraestructura, apoyarnos con infraestructura de laboratorio y todo lo demás, y también en buscar que esas movilidad de estudiantes se concreten en proyectos de largo alcance, ¿no? Sobre todo la idea es integrar jóvenes que queden después dentro de los cuadros de las empresas. Bueno, después otra de las actividades también que tienen un carácter informal pero que se han desarrollado es todo, y que todas estas cosas que estamos viendo se agregan a toda esta corriente de lo que son las patentes, ¿no? Y que realmente sería esto la expresión más de creación de conocimiento más tácito, ¿no? Es decir, todo lo que es la capacitación para mejorar las competencias de las empresas, todos los servicios técnicos que se dan, ¿no? Y que esto ha sido realmente muy
apoyado tanto por la Secretaría de Economía como por México, como con CONACYT en los diferentes programas, para lo que es modernización tecnológica de los sectores productivos, ¿no? Esto hay una larga trayectoria y bastante sistematizada, aunque no evaluada. Bueno, y para no cansarlos, a mí me parece interesante ver en que esta relación de complejidad que se da en esta sociedad del conocimiento es muy difícil establecer conclusiones genéricas, porque realmente hay una diversidad de formas, ¿no? Y esta multiplicidad es lo que hace justamente que la riqueza de la situación. Pero los efectos positivos dependen de la intensidad de esa relación, de los agentes con los cuales se establece esa relación. Y también en esta intensidad y en los agentes depende también del sector con que se establece. No es lo mismo una relación en un sector muy jerárquico o, por ejemplo, no sé, las instituciones de las organizaciones civiles debe pasar lo mismo, no debe ser lo mismo una institución, por ejemplo, como la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene pautas muy específicas y que pide determinados contenidos, con ONG, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver también qué tipo de institución para saber qué comunicaciones se plantean. Ahora, la intensidad de los vínculos puede ir desde muy complejos, que son, por ejemplo, cuando se hacen empresas de base tecnológica, menos complejos, que serían todos estos servicios tecnológicos y de apoyos puntuales a las empresas, o toda esta idea también de movilidad entre investigadores y estudiantes. Son vínculos con una complejidad media, hasta los más débiles en cuanto a complejidad, que son estos programas de respuestas puntuales a los requerimientos empresariales. Pero, dado que en América Latina en general hay una debilidad del sistema de innovación, por otro lado, hay un aislamiento en general de la comunidad científica, del sector productivo, y por otro lado el sector productivo no sabe qué pedir a la comunidad científica, es muy interesante, aunque sea la debilidad de la complejidad en estos vínculos, es pequeña, es muy baja, pero significa que hay un intercambio y se va generando por lo menos un capital social. Es decir, por otro lado, hay una debilidad total de los canales comerciales, porque todavía eso no está organizado efectivamente, y de las normas de apropiabilidad del conocimiento. Y hay diversidad de respuestas organizacionales, que eso no estaría mal, pero el problema es que no hay una normatividad que regule esa circulación. Y un poco para hablar, ¿dónde estarían para mí las mayores oportunidades en esta focalización de los vínculos? Para mí estarían en los agrupamientos productivos, ¿no? Que es un poco esas relaciones de proximidad que permiten crear una complejidad de redes, ¿no? Y de instituciones articuladas, ya sea en parques industriales o de innovación. Son estructuras híbridas que tienen ahí un peso importante y que van generando competencias, van generando conocimiento. Otro de los aspectos que me parece importante es la capacidad de evaluar un poco los resultados
Y yo creo que en estos instrumentos que se creó CONACYT, sobre todo las redes temáticas y las AERE, si bien tienen una visión de futuro en el hecho de plantearse como plataforma de articulación de agentes, también hay una idea de ver un poco qué pasó y qué efectos tuvo para poder hacer un cierto diagnóstico de viabilidades y oportunidades que permitan plantearse sí políticas selectivas, ¿no? Y eso es una de las cosas que se está pidiendo ahora en la revisión de las redes temáticas de CONACYT, la idea de que las redes se enfoquen a ver cómo se seleccionan medidas concretas para abordar al corto y al largo plazo. Entonces, me parece que los clústeres industriales, sectoriales, dan una posibilidad para abrir la posibilidad de crear nuevas vinculaciones y generar complementariedades donde hay una estructura muy fragmentada y aislada. Por otro lado, me parece muy importante la evaluación de los resultados y la consolidación de esa estructura de intermediación, que de hecho se está consolidando, aunque uno lo ve y parece que no pasa nada, pero sí, si se hacen los análisis de los sectores productivos, por ejemplo, en el caso de la aeronáutica, bueno, yo me quedé admirada que en Querétaro había una complejidad brutal de instituciones para diferentes niveles del desarrollo de proveedores, para no solo la capacitación en la cadena, sino era la creación de laboratorios conjuntos, que es lo que se creó con el CIDES, CDTEC y el otro centro de Querétaro, no me acuerdo cómo se llama. Y a su vez, cómo planear las cosas en conjunto entre grupos empresariales que constituyen el sector y los investigadores va conformando una mentalidad completamente distinta, ¿no? Una mentalidad en la cual yo creo que de alguna forma se va reduciendo la desconfianza y también se va creando la necesidad de trabajar en equipo, que es una de las cosas más importantes para consolidar un sistema de innovación, la idea de que hayan redes continuas e intercambios, ¿no? Entonces, este aspecto me parece muy importante como recomendación para las políticas, ¿no? Y para la generación de un poco de cierta evaluación de los instrumentos creados. Bueno, yo me parece que aquí dejaría, pero no sé, podríamos ver las preguntas. Tengo un trabajo y al principio no quiero vender trabajo, pero a nivel de los distintos países de América Latina. Entonces se ve cierta evolución en cuanto a temáticas y alcance de esas temáticas. Entonces eso me parece interesante, si los están interesados en pasárselo, porque ven ahí un poco, bueno, cómo hay un planteo muy claro en todos los países de los recursos, cambiar de los commodity a otro tipo de sector, y que cada vez más el sector de recursos naturales esté muy vinculado con la tecnología, ¿no? Con las TIC, con todo lo que es conocimiento de frontera. Y a su vez incidir en nuevos sectores. En el caso, por ejemplo, de América Latina, casi todos tienen, en Brasil es muy fuerte el programa de nano. Bueno, y acá se le está dando mucha importancia, incluso se creó una red temática de CONACYT y hay una ERI, que es una alianza también en nano, y ver, en nanotecnología. No en enanitos, no, en nano. Entonces, la idea es justamente
fortalecer sectores emergentes. En todos los planes de ciencia y tecnología, si uno agarra de 2000 para acá, hay un fortalecimiento de sectores prioritarios para cada país de América Latina, sectores prioritarios y agentes también, y hay toda una idea de formación muy fuerte, de posgrados, eso está dando en todos lados, y también la idea de que el financiamiento cada vez más es público y privado. Eso es una constante en todos los instrumentos creados. Y por otra parte, la idea cada vez más fuerte de la coordinación, que la coordinación, yo creo que en América Latina en general sigue siendo un factor muy débil y faltante, ¿no? Porque hay una descoordinación fuerte, pero bueno, si tomamos el caso de México, es bastante fuerte. Por más que se quiera crear una Secretaría de Ciencia y Técnica, así no lo van a resolver, pero es una forma también de plantear que las necesidades actuales requieren para recuperar inversión en innovación y formar masa crítica, justamente coordinar, ¿no? Coordinar distintos programas, proyectos y recursos para acumular formas. Bueno, me parece que me estoy dando otra conferencia en lugar de... ya. No sé si quieren hacer alguna pregunta o... De hecho es así... Sí, es una pregunta grande. Muchas gracias en primer lugar, Mónica, por tu generosidad y compartir pues toda una vida que tienes de reflexiones sobre esta área de muchos años, ¿verdad? Bueno, no te quería preguntar. Bueno, eres la experta. Modestamente. Eres la experta. Entonces, muchas gracias por compartir, muy interesante y más así, haciendo ya un vínculo con lo de Brasil, que tú pusiste ahí varias veces, pero también con América Latina. Uno es sobre la relación público-privado que tú dices, ¿no? Es decir, está en la parte de financiamiento, pero, por ejemplo, en diferentes sectores, ¿cómo se ha dado esta relación público-privado en términos de financiar la misma infraestructura, los mismos sectores, ¿no? El desarrollo económico del país? ¿Cómo tú ves eso? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo ahora de Brasil en relación al transporte. Hay una discusión muy fuerte sobre la relación público-privada en el financiamiento de la extensión de toda la red, ¿no? Rodoviaria, ferroviaria, aeroviaria, etc. Mientras que en México, por ejemplo, yo supongo, por lo que veo, que ya se ha avanzado mucho más en la relación público-privada en términos de infraestructura de transporte, por ejemplo, ¿no? Está el caso de la energía y del petróleo. Entonces, los sectores a donde el Estado ha tenido un papel más fuerte en América Latina, ¿cómo tú ves que ha avanzado esta relación público-privada en términos de financiamiento de los proyectos de implementación mismo y también el espacio que hay ahí para la investigación y en esta relación, ¿no? Es decir, una visión así un poco más macro de América Latina, o qué sugerirías, cuáles serían las áreas que tú verías de mayor oportunidad de acuerdo con lo que existe ya en América Latina, qué sugerirías tú en términos de sectores más relevantes, a donde tú crees que puede avanzar más todavía o habría mayores oportunidades? Es una cosa que yo no sé si hay ya una visión, pero como tú tienes un primer estudio de América Latina, tal vez tú puedes elaborar una visión mucho mejor para los gobiernos, por ejemplo. Tiene todo un estudio hecho, es la CEPAC, ¿no? En realidad ha estudiado, incluso, a ver si acá, bueno, acá tiene los links para dos trabajos que hice en CEPAC, donde está el estudio de vínculos entre universidades y empresas, que es a nivel latinoamericano, y surge un estudio de sectores, ¿no? Pero me parece que una de las cosas donde se ha tratado de juntar más la cooperación pública y privada ha sido un poco de la creación de los clústeres, ¿no? Si bien
casi todos los apoyos son a nivel, lo más importante es a nivel público, ¿no? La creación de los apoyos. Se han dado y se han dirigido también a las empresas, ¿no? Financiamiento para invertir en modernización y sobre todo en abrir niveles de investigación y desarrollo. Me parece que los agrupamientos, y en el caso de Brasil, sí, los agrupamientos tienen un desarrollo muy importante desde finales de los 90, ¿no? La ley del bien se llama, ¿no? Que es del 2001, creo, plantea toda la concertación, pero apoyos que vienen de distintas instituciones. Y acá también, en ese sentido, yo creo que a mitad de los 90 se da la dinámica de consolidación de ciertos agrupamientos y se hace toda una estructura de financiamiento y de creación de competencias en los estados por parte de INAFI, por parte de la Secretaría de Economía. Lo que pasa que son políticas que se interrumpen por los cambios de orientaciones de los sexenios, ¿no? Entonces no hay una continuidad. Pero en el caso estatal, yo creo que, es decir, el programa de ProSoft fue un programa de software, fue un programa muy interesante cuando empezó y arrastró a una cantidad de empresas privadas, por ejemplo en Monterrey, en Jalisco, pero ese programa ahora ya está un poco, ha perdido continuidad, ¿no? La Secretaría de Economía ya no le da el apoyo tal como antes, y ahora el peso está en cómo es las empresas tractoras, ¿no? Y si bien el software es una idea de que hay que seguir avanzando, el peso está poniendo en automotriz, que es un sector importantísimo, y también en aeronáutica, que es uno de los sectores, y en biotecnología, ¿no? Entonces, me parece que también los cambios de dirección van rompiendo la dinámica que pueden generar ciertos instrumentos y ciertas políticas y consolidar justamente no solo una relación, sino también una capacidad de inversión y una capacidad de competencia. Pero, es decir, de todas formas, tenemos cosas logradas que son muy importantes y que yo creo que si uno va a hacer estudios a nivel de las regiones se da cuenta que hay un crecimiento muy importante, ¿no? Y una diversidad y cierta consolidación institucional también, y de competencias, pero es cierto que también dependen de las olas, ¿no? Pero no sé qué pasará, pero en todo caso en México hay una capacidad de biotecnología muy fuerte y que cada vez más se está constituyendo en clúster, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y por otro lado, automotriz y aeroespacial son dos sectores complementarios en cierta forma, no solamente por la jerarquía que tienen en la producción, en la estructura productiva, sino también que en cuanto a competencias, ¿no? Entonces hay ahora un impulso muy fuerte por parte de ProMéxico para eso, y un apoyo muy importante con ACIT, porque si ustedes analizan los fondos InnovaPyme, Innovatec y Innova, el sector automotriz y aeroespacial son los más fuertes en cuanto a inversión hacia las empresas, ¿no? Que la mayoría son transnacionales, pero hay empresas proveedoras de primer nivel que es muy importante, o de segundo nivel, que son importantes consolidar en la carrera, ¿no? de proveedores.
cuando estabas hablando de FUMEC y digamos, de cómo se aprovecha o no se aprovecha el conocimiento y el conocimiento, planteaste que había algunas experiencias en donde no solo se plantearon la cuestión de fuga de cerebro, sino también de aprovechar aquellos. Sí. ¿Podrías nada más ampliar? Bueno, este es un programa que tuvo la FUNEC y sigue, ¿no? Que es vinculado con los empresarios del Silicon Valley. Entonces se hizo, bueno, ahora se está haciendo y ahora Jalisco lo retoma, ¿vieron, no? Que Jalisco retoma esta idea de hacer inversión con los empresarios que están en el sector de high-tech en el Silicon y apoyar a las empresas acá. Pero eso es una cosa que armó desde hace mucho tiempo la FUNEC en conjunción con el Instituto de Relaciones Exteriores de Mexicanos en el Exterior. Eso, de Mexicanos en el Exterior, y que se fue agregando con CONACYT. Y CONACYT dio también unos apoyos muy fuertes para hacer detección, ¿no?, de empresas y articulación de seminarios y bolsas, ¿cómo se llama? Mesas de trabajo y todo eso. ¿Los enlaces son mexicanos que se han ido a estudiar allá? Bueno, hay varias cosas, porque en ese programa también se crearon los TECVA, ¿no? A través de ese programa de la fuga de talentos y todo eso, salieron un poco los TECVA que están en el Silicon Valley, están en Canadá, que es de la FUMEC apoyado por la Secretaría de Economía, ¿no? Fue derivando en una incubación de empresas locales, ¿no? Pero con gente, por ejemplo, de Silicon Valley se hizo toda una experiencia acá, ¿no? Por ejemplo, con los consorcios de CONACYT se hicieron un trabajo bastante interesante con Sinux, que es de Monterrey. Ahora no me acuerdo bien, eran ingenieros casi todos, pero no me acuerdo bien el producto de esa empresa de Sinux. Pero yo lo vi en un trabajo. Pero es interesante y en ese sentido a mí me parece que la FUMEC es muy emprendedora, tiene un carácter emprendedor porque agarran núcleos que son, bueno, armó todos los talleres de proveedores en la frontera también, ¿no? Creó tallercitos a todos los mecánicos y todo eso, le empezó a dar entrenamiento y buscar formas de asociatividad, ¿no? Para tratar de integrarlos por lo menos a programas pymes, ¿no? O también de integrarlos de alguna forma a cadenas, ¿no? La experiencia esa es muy interesante de los distintos programas de FUMEC, ¿no? Uno de los que estaba a cargo de esa cosa de la consolidación de talentos, de articulación de talentos mexicanos con empresas en el exterior es Jorge Zavala, que está en San José. Gracias, Mónica. Hay algún momento de tu presentación algunas cosas en las que se quedaron pensando, ¿no? Y se quedaron pensando que se necesitaría del lado de la academia para fortalecer esas posibilidades de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces encuentro algunos casos, ¿no? Uno de los casos hay muchos casos de científicos del mundo de la academia que producen alguna innovación y que esta no encuentra terreno donde fructifique, no alcanza a establecerse esa vinculación con alguna empresa que esté dispuesta a invertir en esa innovación, a pesar de los programas y demás. Entonces me quedo pensando, por otro lado, hay este otro caso conocido en México también, de empresas tratando de innovar la generación de energía, por ejemplo, en el país, con la colaboración de la academia, pero resulta que a menudo la población, las comunidades no están dispuestas a utilizar esos nuevos recursos energéticos, posibilidades energéticas. Entonces
no nos estará haciendo falta algo en la academia y las universidades, como para formar, además de un espíritu de ciencia, desarrollo científico, una suerte de espíritu de generación de redes para la innovación y el desarrollo? Porque sí creo que está faltando como esa parte. Bueno, eso se viene hablando hace tiempo, ¿no? El problema es que una cosa es el discurso y otra es justamente la realización de ese discurso en la práctica y en la implementación de estrategias que uno vea que va generando un tejido social, un capital social. Pero yo creo que en general la comunidad científica está muy signada por los requerimientos de la ciencia básica y el planteo un poco de que ese era el modelo para todos, ¿no? Que está muy vinculado con el modelo lineal de innovación, ¿no? Donde hay una serie de etapas y no hay un proceso. Y por otro lado, y nosotros en Ciencias Sociales vivimos ese modelo en el SNI, ¿no? Que nos evalúan no por los resultados del trabajo, sino por a ver cuántas publicaciones tenemos, cuando en realidad países como los nuestros necesitan atender prioridades y del poder, porque la academia tiene relaciones de poder, entonces desde la relación de poder de los científicos, que hasta ahora ha sido muy dominada, pues, ustedes vean los cargos en todas las organizaciones científicas y son todos o físicos o químicos, pero eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la idea que está muy vinculada con el modelo lineal para mí, ¿no? Es la idea de la trayectoria individual, ¿no? Esa trayectoria individual, si uno toma incluso casos como Estados Unidos o como la Unión Europea, ya no es el modelo a seguir. Cada vez más se fortalecen formas organizativas, donde son centros de competencia, centros de excelencia, donde hay distintos agentes, Estado, empresa, investigadores, y a su vez redes de diferente tipo que articulan y circulan los conocimientos. Entonces, se consolidan los grupos de investigación. Por ejemplo, una red importantísima en Europa, después de la creación de la Unión Europea, fue, era y después Prime, una red muy vinculada con la innovación, ¿no? Esa red fue básica para conectar a los investigadores y a su vez generar nuevos problemas a investigar, ¿no? Entonces, es distinto trabajar individualmente que trabajar en grupo y a su vez de forma multidisciplinaria e integrando jóvenes en los proyectos, ¿no? Entonces, ahí hay dinámicas completamente diferentes. Entonces, eso es muy importante. Y eso no está evaluado ni en los programas de ciencia básica, recién empieza a evaluarse el papel de la investigación en grupos interdisciplinarios interinstitucionales, y en el SNI todavía es un campo no claro, porque si bien hay algunas tendencias que plantean que hay que evaluar la actividad de los grupos, eso lo está consolidando ni mucho menos porque nuestros pares todavía no tienen claro qué criterios aplicar en las evaluaciones. Y ahí CONACYT no aplica criterios, porque en ese caso es un terreno vacío y había que aplicar criterios para saber a dónde se dirige la investigación también. Es muy importante tener autonomía, pero es importante también responder a las demandas sociales del país. Y eso es una de las cosas que son vacíos, que todavía no están. Bueno, y después sí hay muchas cosas. No, es una pregunta, bueno, sí, una pregunta más general. Tú, Mónica, al principio, bueno, nos hablas que la interacción entre las universidades, el sector productivo y el gobierno, bueno, se distinguen por su complejidad, ¿no? Y
y la complejidad, según lo que entiendo, se deriva de que este tipo de interacciones están en función de factores y también de actores, ¿no? y de momentos y de muchas cosas que tienen que ver con reglas, con leyes, con políticas, con gestiones, con muchas cosas. Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían como las estrategias de política pública o cuáles o las figuras de organización que favorecen de mejor manera, bajo ciertos contextos o condiciones, esta vinculación entre universidades, sector productivo y gobierno? Entonces, como muy general. Y otra es, tú hablabas de una nueva gobernabilidad, no sé en dónde, entre estos tres actores, pero no pesqué bien. Entonces, si podías abundar un poco sobre en qué consiste esa nueva gobernabilidad y cómo se ha como originado. Bueno, esa nueva gobernabilidad, empezando por atrás, de la nueva gobernabilidad existe un poco en el planteo de que surgen nuevos actores y hay nuevos arreglos sociales, ¿no? Incluso toda esta concertación pública y privada es un nuevo arreglo de negociación y aparte hay una pluralidad de actores, porque al existir organizaciones intermedias, ¿no? O puentes, hay una diversidad. El campo no es homogéneo, ni está tan jerarquizado como estaba, si se quiere, en los 60 o en los 70, ¿no? Hay una pluralidad y entonces hay una nueva gobernabilidad un poco basada en redes, ¿no? Y esta interacción es una interacción incipiente entre universidad, sector productivo y gobierno, que se da fundamentalmente, yo decía, me parece importante los agrupamientos como una forma, los agrupamientos productivos porque es una forma que resume un poco esa complejidad macro, meso y micro, ¿no? Y permite la participación de distintas instituciones, pero del punto de vista financiero, del punto de vista tecnológico, del punto de vista formativo y de investigación. Entonces también ahí se da una nueva gobernabilidad, que es basada en un arreglo social, ¿no? Y eso me parece muy interesante. También a esto se han dado muchas cosas de la universidad emprendedora y todo eso que a mí no me interesa porque me parece que es Escovet y compañía, que plantean toda una idea muy empresarial de la universidad y que creo que la universidad tiene que investigar también, ¿no? Y para mí existe la tercera misión en ese sentido, que a la formación, a la investigación se une la transferencia de conocimiento porque es la culminación del ciclo. Si uno investiga, investiga para la transferencia, no investiga para quedarse con el conocimiento, es cerrar el ciclo. Pero no creo que las universidades tengan que cumplir ese papel de emprendedor, es decir, juegan un papel más dinámico, evidentemente, pero no es un papel empresarial, es un papel de formación y de investigación, ¿no? Porque hay toda una corriente, ESCOM y compañía y todo lo demás, muy acentuada, sobre todo a nivel de Estados Unidos, del papel empresarial y del rol económico que juega la universidad. Es cierto, juega otro rol, sobre todo a nivel regional, pero hay un aspecto que es básico, porque también dentro de la estrategia tiene una rentabilidad que es diferente, no es lo mismo que una empresa, ¿no? Y tiene formas de organización diferentes, tiene objetivos diferentes, ¿no? Alcances.